de todas estas causas, ya vamos a mencionar durante la nota de quienes se trata, tres de ellas, la de María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, la de Pier Giorgio Frassati y la de José Gregorio Hernández Cisneros, tienen por postuladora a nuestra amiga argentina, la doctora Silvia Corriale, quien ya se encuentra en Roma y en contacto con nosotros. Silvia, ¿cómo está? Buen día. Buen día, los saludo a todos, Javier, Cristian y Chechi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también saludo a los oyentes de Radio María Argentina, con la cual tenemos un vínculo de trabajo de hace ya años. Y bueno, estamos todos muy contentos por este primer consistorio de Papa León XIV, en el cual para mí por primera vez son tres causas, ¿no? Claro. Me acuerdo del consistorio en el que renunció Papa Benedicto. Yo estaba presente porque era postuladora de dos causas de canonización, la madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, Ujú. y los mártires de Otranto, que eran más de 800, y es la causa de mártires más, digamos así, voluminosa hasta ahora en la historia de la Iglesia. Y me tocó ese momento tan particular que fue vivirlo en directa, digamos, la Claro, claro. renuncia de Benedicto. Así que ahora también me toca este consistoro, que también es histórico porque es el primero del Papa León XIV, y bueno, estoy muy contenta que sea el consistoro para, digamos, definir el lugar y la Ujú. fecha de canonización de los dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre María Carmen Rendiles, ¿no? Como argentinos participamos de esta gran alegría de los venezolanos que nosotros, bueno, lo hemos tenido con Mamantula y el cura Claro. Rochero. Silvia, antes de pasar a alguna de las causas, a revisarlas en mayor detalle, digo aquí, para, bueno, conocer la gracia que nos ha dispensado el Señor a través de estas personas, consistorio, ¿qué es? De dónde viene el origen de la palabra? ¿Por qué este acto se hace generalmente para, bueno, en las causas de los santos, también para nombrar cardenales y para temas importantes, ¿no? Como para convocar a sínodos, ese tipo de cosas. ¿De dónde viene el consistorio? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir? Bueno, el consistorio ya existía en la época de los emperadores romanos, ¿no? Mira, Porque claro. consistorio es una palabra latina y significa asamblea, reunión, ¿no? Mm, Este, entonces es la reunión del Papa con los cardenales para decidir temas que son importantes para la vida de la Iglesia. claro. Y entre ellos, el fijar las fechas de la beatificación, de la canonización de los beatos, porque, a ver, las causas de beatificación y canonización son las únicas causas mayores en la Iglesia Universal, o sea, de la mayor importancia, Mm, porque a partir del momento de la aprobación, digamos, de la ceremonia de canonización, vienen incluido en el elenco de los santos, y a partir de ese momento se le puede rendir culto en toda la Iglesia Universal. Y aparte también, según las disposiciones que existen en la Iglesia y que fueron aprobadas en 1988 por la Trina de la Fe, las causas de canonización entran dentro de la profesio fidei eh, como hecho dogmático, ¿no? claro. Entonces, eso demuestra la importancia que tienen, tanto que el Papa, para definir la fecha del lugar de canonización de un beato, una beata, primero pide el parecer a todo el colegio cardenalicio. Mm, En el acto del viernes no van a estar presentes físicamente todos los cardenales del mundo, pero seguramente ya fueron recogidos las respuestas por escrito, ¿no? De todos. claro. Y algunos, que son los que residen aquí en Roma o en Italia, que les resulta más fácil, van a estar presentes, o algunos de algún país de estos que tienen candidatos que van a hacer, eh, digamos, de los 8 que han salido, ¿no? La noticia que van a recibir la fecha de canonización y el lugar de la canonización, a veces vienen, ¿no? De esos países. De Venezuela no vendrá porque tuvimos el cónclave hace tan poco tiempo que Ujú. es difícil, ¿no? El traslado un mes y al otro mes.
pero digamos que como convocados están convocados todos. Después estarán presentes los que en ese momento están en Roma o están cerca de Roma. Bien. Silvia, buen día. Cecilia te saluda. Bueno, qué lindo saber de estas causas, ¿no? Que van a ser postuladas de alguna manera para la canonización, para tenerlos allí en un lugar que seguramente muchos están rezando para que llegue prontito. María del Monte Carmelo, Rendiles Martínez, la de Pier Giorgio Frassati y la de José Gregorio Hernández Cisneros. Eh, las causas, contanos un poquito cómo son la vida de estas tres causas o tres futuros Nuevos santos. santos, sí, 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 nuevos santos. A ver, la madre Carmen, o sea, Carmen Elena Rendiles, que era su nombre de bautismo, este, ingresó, bueno, nació en Caracas en 1903 y ya tenía algunos hermanos, eran 4 hermanos, este, y bueno, siempre desde niña tuvo esta inclinación, digamos, a la vida de la fe. Y en un cierto momento de su vida decidió hacer un discernimiento para entrar en un instituto de vida consagrada. En ese momento en Venezuela estaban estas hermanas, siervas de Jesús, que habían sido fundadas en Francia. Entonces ella ingresó, después profesó los votos perpetuos y llegó el periodo del Concilio Vaticano II, y después del Concilio Vaticano II las hermanas, digamos, se reunieron como instituto con la participación de todas las hermanas superioras provinciales y tomaron la decisión de transformarse en un instituto secular. Pero la madre María Carmen, que fue el nombre que tomó al profesor, no, esa decisión no respondía a, ¿cómo te podría decir?, a la realidad venezolana, ¿no? Entonces ella reunió todas las religiosas de la provincia de Venezuela y ellas decidieron no transformarse en instituto secular porque su vocación era ser religiosas, religiosas con vida comunitaria, con hábito, bueno, con las características que tiene la vida consagrada femenina y no el instituto secular que ya tiene es otro camino en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy difícil, los obispos venezolanos la apoyaron a ellas, así que se separaron del instituto, tomaron el nombre de Siervas de Jesús de Venezuela y siguieron adelante con el carisma, digamos, de adoración eucarística, de servicio, digamos, a la liturgia, apoyo a los sacerdotes en su ministerio, en la educación. Así que, bueno, siguieron adelante así y se transformó la Madre Carmen en fundadora. Digamos que, bueno, todos las que lo conocieron vieron en ella una persona muy de Dios, de mucha oración, de una gran caridad, de una gran humildad. Sobre todo las religiosas que la conocieron, compartieron con ellas, decían que, bueno, se veía que era una persona tocada por el Señor y que transmitía el estar en Dios, ¿no? El vivir en Dios y, bueno, a través de sus escritos, sus cartas, sus circulares a las hermanas se ve este ser tan de Dios, ¿no? Y bueno, después cuando ella fallece, inmediatamente existió la fama de santidad allí en Caracas. Ella nació en Caracas, fundó en Caracas y falleció en Caracas, ¿no? Y bueno, con esa fama de santidad tan extendida en todos la que la trataron, se inició la causa de beatificación. Declararon muchos testigos que la conocieron, la trataron personalmente, porque ella fallece en 1977. Y, o sea que, digamos, una causa bastante contemporánea. Sí. Hay mucha gente, incluso la actual madre general, ella de novicia y de juniora la conoció. Seguro. Y así Claro. como varias religiosas y también los sobrinos, muchos sobrinos todavía están en vida,
claro. que la trataron, que la conocieron y te hablan de ella como la tía, ¿no? Qué hermoso. Este, Así que eso también es muy bonito, ¿no? Porque hace como más cercana a la santidad. Sí, increíble. Eh, Increíble, sí, 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 pero sí, muy sí. bonito. Sí. Y después, hablando de José Gregorio Hernández, lo hemos tratado muchas veces, la vida de José Gregorio, porque existe una devoción muy extendida, no solo en Venezuela, donde es realmente, ¿cómo te puedo decir? Es verdaderamente el santo de la puerta, no de al lado, de la puerta de casa, ¿me entendés? Porque los venezolanos, cuando nacen, yo creo que le enseñan a hablar y le enseñan, en la medida que le enseñan a hablar, le enseñan la devoción a José Gregorio, ¿no? Qué hermoso. Es una cosa impresionante. Qué A lindo. José Gregorio nace en 1864 y muere en 1919. Él ofrece su vida por la paz en Europa, porque él había hecho la especialización en España, había visitado hospitales en Francia y en Gran Bretaña para especializarse y volver a Venezuela, donde funda la cátedra, eh, digamos, de microbiología y tenía este afecto hacia Europa. Entonces él le ofrece al Señor su vida por la paz en Europa y efectivamente él muere cuando firman la paz, el día que firman la paz, ¿no? Ah, Así qué maravilla. que O sea que, es algo que quedó, sí, quedó muy en el pueblo venezolano y también en la historia, porque qué, en la Universidad de Laterano, que nosotros sabemos que es la Universidad del Papa, sí. han creado un instituto de formación para la paz y el copatrono es el beato José Gregorio, Mira, Mira. ahí ¿no? está. Claro, Silvia, ¿cómo ahí te va? tenemos Y imágenes. sí, Ahí tenemos buenas imágenes. tardes. Sí, Sí, ¿cómo sí. estás? Sí. Quería consultarte porque también está allí un santo modelo para los jóvenes, ¿no? De un hombre de acción, un joven de Acción Católica, Pier Giorgio Frassati. Sí, Pier Giorgio ha sido un ejemplo para los jóvenes de la Acción Católica, pero no solo italiana, sino también del mundo, porque yo me lo acuerdo al cardenal Stanislao Carlich, que me hablaba de Pier Giorgio Mm, Frassati, ¿no? Como modelo de santidad juvenil él cuando fue joven de Acción Católica. Y Pier Giorgio nació en 1901 y murió en 1925. Nació en una familia, digamos, de la burguesía torinese, tanto que su padre fue embajador de Italia en Berlín. Él vivió un par de años allá en Berlín y conoció a Karl Rahner, mirá, ¿no? Y la primera biografía de Pier Giorgio, escrita por su hermana, tenía la introducción de Karl Rahner, mira. que bueno, es una cosa un poco providencial, pero hermoso. Y ahí se ve la foto de Pier Giorgio con su hermana. Sí, Este, bueno, era un joven de la famosa JAC, ¿no? Juventud con la G, ¿no? En italiano, Juventud Italiana de Acción Católica, ¿no? Este, que vivió coherentemente todo lo que era el camino formativo de los jóvenes de la Acción Católica Italiana de aquel momento, donde por ciertas circunstancias históricas, porque todavía no existía la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa era prácticamente lo que hoy sería el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no? ah, Así que existía ese vínculo muy estrecho con el pontífice. Y justamente la juventud de la Acción Católica Italiana nació después de la unificación italiana, justamente para defender al Papa, para la formación de los jóvenes y para la defensa del Santo Padre, ¿no? Porque era una situación particular en Italia. Sabemos que hasta 1860 existían los estados pontificios, que era todo el centro de Italia, lo que hoy sería prácticamente Lazio, Abruzzo, Molise, pienso también, y Le Marche, ¿no? Todo eso era dominio del Papa, hasta que, bueno, con las tropas del norte de Italia, de los Saboya y bueno, también las tropas que estaba Garibaldi, entraron por la Puerta Pía y tomaron posesión de Roma y entonces ahí el Papa se declaró prisionero
en el Vaticano, y este, después fue un periodo un poco tira y mola, ¿no? Como dicen acá, entre la Iglesia y el Papa por un lado y las autoridades italianas por el otro, hasta que se llegó al tratado, a lo que llamamos los pactos lateranenses, en la época de Mussolini, y ahí, bueno, Bien. se Eh, aclaró la situación, ¿no? bien, Pero es la época que vive Pier Giorgio, porque Pier claro. Giorgio prácticamente fallece la época del Concordat, de los pactos lateranenses, así que él vivió esa época en los que ser católico era un desafío a la situación, ¿no? Y aparte el amor a los pobres que él tenía, porque también era parte de la Asociación Vicentina y visitaba a los pobres, no le decía nada a la familia, ¿no? Él parecía un chico normal que iba a la universidad, estudiaba ingeniería, tenía sus amigos, iba a las fiestas con bueno, fiestas que eran encuentros así muy, Ujú. nada que ver con lo de hoy, pero era muy simple, bueno, encuentros así para ir a almorzar juntos, ir a caminar por la montaña, este tipo de cosas. Y después resulta que cuando fallece, al funeral de él aparecen un montón de personas sencillas, humildes, que iban a rendir homenaje al benefactor, que los Qué iba a visitar a la bárbaro. casa, que les iba a llevar dinero, que les compraba la medicina. Por ejemplo, el padre, dado el estatus que tenían ellos, el padre le daba para comprarse el billete para viajar en primera clase. Él viajaba en tercera clase y con el resto le compraba o alimento o medicina a los pobres, Qué pero bárbaro. todo así, ¿no? Y la familia no sabía nada. Entonces, claro, cuando muere y se corre la noticia por Turín, entonces toda la gente pobre, bueno, todos los que habían recibido un beneficio de él se presentan ahí y la familia decía, ¿y esta gente qué hace acá? ¿Viste? Porque no Claro, sabemos quiénes son. Hasta que ellos empiezan a contarle a la hermana, a los padres, todo el amor de él hacia los pobres. claro. Iba, incluso lo visitaron en la casa y le daba de comer, pero él le servía la comida, si estaban en la cama enfermos, le daba la sopa ¿Y con no la era algo cuchara. parecido a Carlo Acutis? ¿No, no había hecho algo parecido a Carlo Acutis? Sí, lo que pasa es que Carlo Acuti más que nada se ha dado a conocer por su evangelización a través de los medios, ¿no? De las redes sociales y eso, porque siendo hijo de su época, también lanzó mucho la evangelización a través Sí, sí. de Digo, internet por el y encuentro con los de las pobres, redes ¿no? sociales. Con los más vulnerables, que también lo hacía por su lado. Sí, lo que pasa es que lo de Carlos Acuti era quizás menos incisivo que lo que hacía Pier Giorgio, porque Pier Giorgio entraba en las casas de la gente apestada, Mirá, digamos, y los limpiaba, les daba de comer, hacía cosas, por eso piensa que a lo mejor él la poliomielitis se la pescó así, mm, con la que murió, una claro. poliomielitis fulminante. Silvia, Este, sí, justamente respecto dime. a Carlo Acutis, aquí desde San Miguel de Tucumán, de Corrientes, perdón, Sonia está preguntando para cuándo sería la canonización de Carlo Acutis, justamente ya que lo mencionaban. No lo sabemos oficialmente, no se sabe todavía, estamos esperando que la Santa Sede dé la comunicación, Claro, porque lo tiene claro, que decidir el Papa. claro. Iba a ser Así que junto con iba a ser este año, estaba previsto antes del fallecimiento del Papa Francisco, ¿puede ser, Silvia? no, yo creo que a Carlos Acuti la ceremonia de canonización tenía que ser el día del funeral del Papa. Claro, claro, claro. Mirá, claro, y ahí se cambió todo, se pospuso todo. Exacto, Sí, sí. exacto. Bueno, están preguntando también algo más. Dice por aquí Natalia de Capital si hay una causa de Laura Vicuña, la em, joven Laura Vicuña de los Salesianos, ¿no? Sí, ella es beata, pero que yo sepa, no sé, no tengo noticias de que haya un milagro que haya presentado un milagro para la canonización. No tengo noticias de eso. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Javi. Sí, nos faltaba preguntarle por Gregorio Hernández Cisneros, a Silvia, otra de las personas que, bueno, su causa va a ser promovida allí por el Papa. Silvia, contanos un poquito acerca de este hermano también. Bueno, José Gregorio nació en 1864
en Venezuela, en una zona, digamos, de montaña, digámoslo así. Estudió como se estudiaba en aquella época en esos lugares, como sería en una escuela privada, pero de un maestro que tenía pocos alumnos, ¿no? Y el maestro se dio cuenta que José Gregorio era un chico muy inteligente y se lo dijo a su padre, así que lo mandaron a estudiar a la ciudad de Caracas, Claro. lo que nosotros llamaríamos hoy el bachiller, ¿no? Para prepararse a la Ujú. universidad. Bien. Y bueno, él eligió estudiar medicina, fue un alumno brillante, lo que nosotros diríamos medalla de oro de su promoción, y ya desde muy jovencito, ya desde que era bachiller, los testigos que declararon después en el proceso sobre las virtudes, que lo habían conocido de Claro. joven, algunos de ellos ya eran mayores, pero bueno, declararon, se le notaba muchísimo su devoción y su vida cristiana, ¿no? Ujú. Era ejemplo para todos en ese sentido. Parecido Después, parecido a bueno, nuestro salesiano, ¿no? Se me ha escapado, Artemides. a Artemides Sati, digo, Mm, sí, más en parecido algún a aspecto. Giuseppe Moscati. Claro, claro, Es Moscati, como claro, el eso. calco de Giuseppe Moscati, que también fue médico. claro, Y uno lee la vida de Giuseppe Moscati, ve la vida de José Gregorio, y es exactamente lo mismo, solo que uno ujú, vivió en Nápoles y el otro vivió en Caracas. claro. Incluso cuando él fallece, sale a la calle toda la ciudad de Caracas. Se paró Ujú. todas las actividades, se paró el tráfico, se paró todo. Y cuando sale la vara de la iglesia después del funeral, que pensaban llevarlo en la carroza fúnebre, porque estamos hablando de Ujú. 1919, ¿no? La carroza fúnebre, Claro, ahí el pueblo, la gente que estaba en masa ahí, dijeron, no, no, José Gregorio es de todos, y lo claro. llevaron en anda, y fue pasando por los hombros de toda la Qué gente, bárbaro. Claro, es lo que habías hasta dicho que recién. llegó Sí, sí, claro. Sí. Qué al bárbaro. Perfecto. cementerio, que eran kilómetros, no sé si eran 3 o 4 kilómetros, bueno, fue así, lo llevaron en anda, en hombros, era una multitud impresionante, estaba toda Caracas. Y desde entonces, todo el mundo, pero toda la familia, no sé, José Gregorio es como el mate para los argentinos, ¿viste? Mirá, Mira, qué Dicen. bárbaro. Sí, todos los que están en el exterior se lo llevaron, mira, los venezolanos emigraron con la valija y la estampita de José Mirá Gregorio. ay, vos, qué qué hermoso. hermoso. Mm. Por eso Silvia, tuvo dispensa de milagros. te agradecemos muchísimo por esto siempre. Es bueno poner la mirada allí porque además la iglesia, en realidad el Espíritu Santo, ¿no? O la iglesia iluminada por el Espíritu Santo nos va marcando al ritmo de estos hermanos y hermanas que se nos adelantaron en la fe, en el testimonio, lo que también nos hace falta para este tiempo, ¿no? Digo, es una manera de ir haciendo el discernimiento junto con la vida de los santos, cómo se derrama la gracia hoy y cómo tenemos que imitarlos en este tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por estar allí. Simplemente, Silvia, perdón, por aquí, viste, la escuchan a Silvia en la radio y la gente empieza a hacer las preguntas de La su agenda. favorito, de su preferido ahí, del padre Alberto Ibáñez Padilla. ¿Se habló algo? Recién puedo escuchar, dice. No, el padre Ibáñez Padilla, la causa está iniciando en la Arquidiócesis de Buenos Aires y Mm, estamos esperando que se cumplan algunos preliminares que tienen que cumplirse, que son no, según la normativa y la praxis. Y yo espero que en los próximos meses tengamos noticia del inicio de la causa de beatificación en su fase diocesana. Bien. Bien. Digamos que está ahí a ese punto, el padre Alberto. Silvia, mm. por aquí la gente pregunta, ¿a quién se informa sobre un posible milagro por intercesión de un beato o una beata? Nos pregunta Liliana de Salta. Bueno, generalmente se comunica la postulación o la vicepostulación, ¿no? Depende de quién sea el venerable o el beato o la beata, ¿no? Generalmente hay que comunicarse con la postulación o con la parte actora de la causa, o al máximo, si no se sabe quién es la postulación y la parte actora, uno informa al obispo, Bien, en se la informa al diócesis obispo, ¿no? de Claro, donde está la Sí, persona. Ok. sí, bien. sí. Y en el caso de que no se sepa, me ha llegado hace poquito algún dato supuestamente milagroso que se atribuye a una persona que ha fallecido hace poquito, muy Tip- conocida. Tipo, Eh, tipo,
Claro, bueno, el Papa Francisco concretamente, lo vamos a decir así, cuando ahí no hay causa, ¿dónde habría que enviar en todo caso? A la Arquidiócesis de Buenos Aires, a Roma? No, yo creo que siendo el Papa Francisco, que ha sido, bueno, pontífice, o si es en Argentina, a lo mejor a Monseñor Mauricio Landra, que es Ujú. el delegado episcopal de Causas de Santos de Argentina, Bien, que bueno, que tiene más idea, ¿no? De, de estos temas, ¿no? bien, Creo que habría que informarlo a él, sí. perfecto. Si es una Silvia, cosa, si es un hecho sucedido en el territorio argentino, ¿no? Claro, 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 bien. Silvia, una preguntita más respecto a esta reunión, a este consistorio. Alguien consulta, ¿alguna vez fracasó alguna causa presentada en este consistorio? A ver, en este consistorio no creo, porque las que se presentan a este consistorio son causas que, bueno, han seguido su curso, se han profundizado, se han estudiado y han llegado a este momento, ¿no? Bien. Pero que alguna vez hubo alguna causa que, bueno, que tuvo que pararse por falta de prueba o por falta de documentación suficiente o por alguna circunstancia, sí, digamos, en la historia del discaterio existen, pero, digamos, es un porcentaje no muy alto, Claro. digamos así, no sé cómo decirlo. Sí. También hay causas que se paran porque, bueno, empiezan con mucho entusiasmo una parte de actores y después hay circunstancias por las cuales no pueden seguir. Esto sucede con un porcentaje no muy alto, pero sí, ha habido casos así. Hay casos de este tipo. Claro. Bien. Qué Silvia, interesante, Silvia, realmente. Quizás van surgiendo, viste, a medida que vamos charlando muchas preguntas, pero bueno, habrá que citarte para una próxima oportunidad, Silvia. Esperemos, nosotros los argentinos estamos esperando a ver si sale el decreto del milagro de la causa de Enrique Shaw. Ujú, Estamos claro. esperando porque no hemos superado la consulta médica, estamos esperando ahora la consulta teológica en los próximos días y si bueno, si llegamos al decreto del milagro para fin de año tendremos que hacer un programa especial, Ujú. ¿no? Sí, 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 exacto. Para seguro. ilustrar bien todo lo que ha sido el proceso, el tiempo que ha durado, los pasos que hemos dado. Yo creo que sí que se merece un programa especial de Radio María, para que todos los oyentes de Radio María sepan también el trabajo que se hace, por qué Claro. lleva tantos años y bueno, creo que sería bueno ilustrar con Ujú. serenidad y bien, ¿no? El camino que se recorre más que si llegamos al decreto del milagro, ya después se fija la fecha de la beatificación, el lugar y fecha de beatificación, y bueno, sería el primer empresario que vamos a tener beato, ¿no? Así que creo que vale la pena también, porque bueno, un hombre, un padre de familia, ¿no? Él cuando fallece tenía 9 hijos, y también eso es bonito, ¿no? Un Sí. esposo, padre de familia, un hombre que todos los días salía de su casa para ir a trabajar, Mm, Trabajar, claro. que tenía que afrontar los problemas de la empresa sí, con los empleados, los obreros, los sindicatos y ¿Y todo cuánto eso. los ayudaba también Este, a los empleados? Los ayudaba mucho, digo, ¿no? Es un gran sí, ejemplo sí, sí, eso. sí. un ejemplo Sí, sí, o sea completo. que creo que en este momento sería muy, muy importante también dedicarle un tiempo para hacer conocer bien, con detalle, con ejemplos, de lo que han declarado los testigos que lo conocieron, que lo Ujú, trataron, porque pienso que va a ayudar mucho, va a iluminar mucho y va a hacer mucho bien al hombre de la calle, que decimos Ujú. nosotros, al hombre y a la seguro. mujer de Sí, la calle. Gracias. seguro, seguro. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Excelente, ¿eh? Muchas gracias por tu aporte. Bueno, una alegría compartir con ustedes, uno lo vive, lo que vive acá lo vive, la alegría mayor es poder compartirla con todos, así que para mí es una alegría y cualquier cosa, cualquier otra cosa, Dale. siempre estoy disponible a lo que sea necesario para Gracias. compartir. Y que Excelente. Gracias. tengan, bueno, un buen día a todos. Igualmente. Saludos a todos los Igualmente. oyentes. Gracias. Gracias, Gracias. Silvia.